Cuando me pongo a pensar en las similitudes que tiene el trading con la vida, con el alma y con las manifestaciones de nuestros pensamientos en el mundo tal como lo materializamos con nuestras acciones, siempre se me viene a la cabeza el concepto de impulso y retroceso. Así como la frecuencia de Fibonacci, pienso y siento que el impulso y retroceso es un fenómeno universal que puede ser aplicado a diversos aspectos de nuestra vida. Bienvenidos y bienvenidas a Psique Fibonacci, un podcast para explorar nuestro mundo financiero desde un enfoque simbólico, profundo y siempre reflexivo. Soy Roberta Márquez, psicóloga clínica y analista de mercados bursátiles, y los invito a acompañarme en este viaje para comprender cómo pensamos, sentimos y actuamos frente al dinero. De hecho, esta idea no se me viene a la cabeza porque sí, me refiero al tema de lo de impulsos y retrocesos, ya que resuena con un principio hermético ancestral, como los que se encuentran en el Kybalión. En mis estudios de psicología analítica, al interesarme en comprender la historia de la psique, el alma y el pensamiento, en definitiva, de dónde venimos, me encuentro a menudo estudiando mitos y antiguas creencias sobre los principios que intentaron explicar el orden del universo. Y el Kybalión es un librito muy pequeño, muy cortito, que sintetiza la sabiduría egipcia antigua y esotérica y contiene ideas que influyeron en diversas corrientes filosóficas y espirituales de la actualidad. En estas enseñanzas se presentan diversos postulados que explican cómo ciertos principios gobiernan el universo. No voy a entrar en todos ellos hoy, son 7, y los vamos a ir explorando seguramente en los episodios que siguen. Pero entre ellos se encuentra lo que llaman la ley de ritmo, que establece que todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. ¿A alguien le suena la relación con el trading? En el libro de análisis técnico de los mercados financieros de John J. Murphy, se describe casi al principio cómo los precios del mercado se mueven en picos y valles, es decir, en movimientos ascendentes y descendentes que forman ciclos dentro de la tendencia principal. En la jerga del trading, estos movimientos se los conoce como impulsos y retroceso, siendo los impulsos movimientos fuertes en la dirección de la tendencia, alcista o bajista, o sea, hacia arriba o hacia abajo, y los retrocesos, las correcciones temporales que permiten que el mercado respire antes de continuar con la tendencia principal. Esta ley, la del Kybalión me refiero, describe no solamente el movimiento oscilatorio de los activos financieros, sino un vaivén constante inherente al universo. Todo fenómeno, desde la marea, los ciclos económicos, hasta nuestros estados emocionales, obedece a este principio pendular. Nada permanece estático, incluso el aparente equilibrio es solo un punto intermedio entre dos movimientos opuestos. Como dijo Ovidio en Metamorfosis, omnia muntantur nihil interit, que significa todo cambia, nada perece. Esta máxima nos recuerda que el flujo es constante y que la permanencia absoluta es solamente una ilusión. Contrario a generarme ansiedad o incertidumbre, estas ideas me resultan tranquilizadoras, sobre todo cuando no veo resultados inmediatos o cuando, a pesar de pensar que hice todo bien, algo sale mal. Es una forma de ver la realidad que siempre me termina llevando a la introspección. Considero que a menudo, creo que van a coincidir conmigo, es en el pico de un activo, cuando tenemos que ponernos más atentos tratando de detectar una posible sobrecompra. Y es en los valles de la tendencia donde tenemos que buscar señales de sobreventa o de malos fundamentos. Podemos concluir que si lo miramos a fondo, el mercado termina siendo un espejo. Creo que en los aspectos más cotidianos sucede más o menos igual. Es en los picos y en los valles de estos momentos de máxima euforia o profundo retroceso emocional de nuestra vida donde la mente revela el guión.
En este ejercicio de observación, se puede detectar una serie de pensamientos que suelen aparecer en esas tensiones inherentes al habitar el mundo de las inversiones y el trading diariamente. La tensión de tomarme en serio las inversiones, de tratar de comprender los movimientos políticos y la incertidumbre que conlleva, me hizo darme cuenta de las limitaciones de mis propias creencias en relación con el dinero. Y en mi análisis de cierre de etapa, típico de fin de año, empecé a darme cuenta de que el foco no está solo en la ejecución, de hacer lo que dije a priori que haría en una situación, ya sea por análisis técnico, fundamental o geopolítico, evaluar los resultados pasados, ajustar la estrategia o aprender de los errores, etc., sino que también la importancia radica en algo previo, la creencia en la que nos paramos antes de aplicar toda estrategia, todo análisis o todo accionar. Creencias que nos son muy difíciles de detectar y mucho más notar hasta dónde llegan sus influencias. De esta revelación nace este especial de 7 partes que le puse el nombre de Sanar la relación con el dinero por ser un título mainstream, aunque tal vez peca de simplista para la profundidad que busco. Pero lo que nos convoca es esto, desenterrar esa creencia fundamental que, como el impulso inicial de un activo, define toda nuestra trayectoria. Nunca creí que la gestión del dinero fuera una cuestión de lógica pura o de imponer la fuerza de voluntad. Después de todo, el análisis técnico se fundamenta en la psicología de las masas. Y el tema de la voluntad es tan complejo que me hace cada tanto detenerme en Nietzsche para poder encontrar nuevos significados. Pero más allá de eso, hay cierta verdad en que nos movemos bajo una lógica oculta de un guión psíquico que se escribió cuando éramos muy chicos, la influencia del inconsciente. Pero no es fácil entender qué dice esa narrativa interna. Y aunque tampoco es imperativo intentar iluminarlo todo, esa sensación que nos ahoga con la escasez, la forma en que el gasto nos calma o esa necesidad de evitar nuestras cuentas no es algo rígido. No es que somos así y no podemos cambiar. Es un eco directo de las interacciones, tensiones, silencios que absorbemos en nuestros primeros años de vida. Y hay algo que podemos hacer con esto. Podemos empezar a cuestionarlo si tenemos la voluntad de hacerlo, sea lo que sea que voluntad signifique para cada uno de nosotros. Pero quiero primero que desarmemos un poco la idea reductiva de que todo resultado es cuestión de fuerza de voluntad. Les voy a contar sobre los 3 pilares psicológicos que, aunque no nos demos cuenta, y sin que lo sepamos, diseñaron nuestro sistema operativo financiero. Para eso vamos a analizar la génesis de la relación con el capital explorando la teoría de apego de Bowley y la psicología del desarrollo de Erickson. También vamos a ver un poco del aprendizaje vicario de Bandura, que es un autor que ya hablamos anteriormente en este podcast. El punto de partida, el lugar donde se ancla todo, es este primer pilar, la teoría del apego. John Bowley, un psiquiatra y psicoanalista británico, influenciado por la etología, que es la parte de la biología que estudia el comportamiento de los animales, demostró que el apego no es una necesidad secundaria, como el alimento, sino un sistema biológico primario de supervivencia que garantiza la cercanía del cuidador. La calidad de este vínculo temprano determina la formación de lo que se llaman modelos operativos internos, que son planillas mentales predictivas que organizan nuestra percepción del self, nuestras sensaciones en torno a lo que valemos, y la disponibilidad de los otros, su fiabilidad.
Y son predictivas porque posterior a ser adquiridas se generalizan para evitar el estrés de la interacción con el medio. Es una forma de optimización que tiene nuestro cerebro de aprendizaje que no siempre nos favorece. Entonces, lo que acá se gesta se convierte en el motor predictivo de muchas de nuestras relaciones con la seguridad, la confianza en uno mismo, en el mundo y sobre todo en los demás. La clave de esta relación transferencial con nuestras finanzas reside en ese paralelismo funcional. Esto significa que la seguridad emocional opera como un calco que se traduce, por extensión psicológica, en una percepción de seguridad existencial y económica. Estos modelos operativos actúan como una lente que filtra nuestra realidad financiera, permitiendo que no la veamos de una forma totalmente objetiva. Ahora, hay diferentes tipos de apego y no es que operamos bajo uno de ellos, como muchas veces, si andan por ahí en redes con estos temas, se suele decir. Muchas veces nos encontramos con post o incluso diferentes tipos de test que nos permiten o nos llevan a evaluar qué tipo de apego es el que tenemos, por ejemplo, ¿no? El tema acá es tener en cuenta que siempre contamos con nuestra singularidad y por esto es muy importante mantener la tendencia al autoconocimiento, pero no hay un solo tipo de apego. No es que operamos bajo uno de ellos, sino que somos una mezcla de todos ellos. Para explicarlo de otra forma, si el apego o los tipos de apego son un ingrediente, nosotros somos un mix de esos ingredientes y en algunos casos, sobre todo cuando hay algún malestar muy grande o lo que se suele llamar una patología, es posible que haya un apego que esté siendo el principal y que esté causando algún problema al no haber flexibilidad para poder de alguna forma aplicar otros tipos de modalidades. Ahora, cuando el cuidado es consistentemente sensible, lo que se llama apego seguro, significa que crecemos sabiendo que nuestras necesidades serán escuchadas y atendidas, y que al mismo tiempo habrá límites claros que nos protegen y nos enseñan a relacionarnos con el mundo. Como adultos, va a primar la tendencia a ver el dinero como una herramienta neutral. Esto facilita el ahorro, disciplinado, sin ansiedad, y las inversiones como una evaluación de riesgo proporcional. Este tipo de apego genera en el individuo una convicción de que el mundo es un lugar estable y que podemos confiar en que nuestras necesidades, tanto emocionales como físicas, van a ser satisfechas. Para muchas personas, el dinero es una manifestación tangible de esa misma seguridad y una persona con un apego seguro es, en general, más capaz de enfrentar los ciclos de recesión, la incertidumbre laboral o la fluctuación en los mercados sin sucumbir a un pánico irracional. Su percepción de seguridad se basa en una confianza interna en su propia capacidad para generar recursos y adaptarse, no exclusivamente en la cantidad de activos que pueden poseer en un momento dado. Ahora analicemos la disfunción. Si los cuidadores o el contexto ambiental resultan impredecibles, el apego se llama inseguro o del tipo ansioso. Como niños aprendemos que los recursos son erráticos y en la adultez esto se manifiesta como la obsesión por la acumulación o el ahorro que puede ser desadaptativo. El individuo que es ahorrador con excesiva vigilancia, a pesar de tener solvencia, experimenta ansiedad alta ante cualquier gasto. El dinero se convierte en una barrera defensiva, reactivando el terror a la escasez primaria como mecanismo de supervivencia. Esta hipervigilancia posiciona al individuo en un estado mental de escasez constante, a pesar de la realidad material que esté viviendo,
Cognitivamente, la persona opera con el esquema de que los recursos son inestables, activando un sesgo de confirmación hacia el peligro de la pérdida. El enfoque está en no perder, lo cual paraliza la inversión y también el crecimiento. La rumiación, que son los pensamientos constantes sobre el futuro catastrófico, impide la toma de decisiones y también todo lo que puede llegar a generar un bienestar o una riqueza real en relación a los activos. Pueden llevar a la persona a negarse el disfrute de sus propios recursos y por ende a vivir internamente con una mentalidad de pobreza autoimpuesta. Por otro lado, si el cuidador o los recursos nos resultaron distantes, lo que se llama apego inseguro o evitativo, como niños aprendemos a suprimir nuestras necesidades. En la adultez, esto se refleja en la evitación financiera. Ignorar los estados de cuentas, delegar la responsabilidad o excesiva deuda. El dinero, percibido como algo peligroso o abrumador, es mejor no mirarlo. La persona puede gastar de forma impulsiva, sin un plan a largo plazo, porque la idea de responsabilidad financiera es demasiado amenazante para la psique. La neurociencia confirma el siguiente dato. Nuestro centro del miedo, la amígdala, se activa mucho más rápido ante una mala noticia financiera si tenemos una historia de inseguridad temprana. Y cuando esto sucede, en un momento de estrés, cuando vemos caer el mercado, por ejemplo, el trauma pasado provoca un secuestro emocional. Es como si nuestro cerebro primitivo, lo que se llama el sistema del tipo 1, le robara el control al piloto. La emoción es tan intensa que no permite que la información llegue a la corteza prefrontal, que es la parte de nuestro cerebro que planifica y ve el largo plazo, lo que suelen llamarse funciones ejecutivas. No es que elegimos mal conscientemente, es que nuestro cerebro nos está forzando a tomar una decisión del tipo defensiva para calmar ese terror instintivo que viene de la infancia. Un patrón de supervivencia que, si lo usamos de forma generalizada o indiscriminada, ya no nos sirve, pero sigue operando. Antes de seguir, quiero recalcar que ningún apego es absoluto, ni se pueden aplicar en un estado puro, ya que nada de esto es enteramente malo o negativo. Es solo parte del diverso entramado que conforma el tapiz de nuestra personalidad. Todos tenemos un poco de cada uno de estos apegos y se manifiestan de forma diferente en cada uno de nosotros y en relación a diversos aspectos de nuestra vida. No perdamos el foco en la individualidad, ya que aunque la psicología basada en evidencias busca la generalización de conceptos, los mismos se ven de forma aislada y como individuos somos siempre de una complejidad e individualidad justamente fascinante. Habiendo aclarado esto, podemos ver cómo esta base de seguridad, que fue internalizada gracias al apego, nos conduce al segundo pilar de nuestro desarrollo, los conceptos de confianza básica versus desconfianza básica, trabajados por Erik Erikson. Estos resultan en estructuras para determinar la manera en la que percibimos el mundo. Erikson decía que la confianza es la internalización de si el universo es un lugar seguro y si las necesidades centrales van a ser o no satisfechas. La etapa de internalización o aprendizaje de esto se encuentra entre el nacimiento hasta aproximadamente los 18 meses
y se centra en una formación de confianza básica en el mundo y en la capacidad de los cuidadores o las personas que nos rodean en esta infancia para poder satisfacer nuestras necesidades. Una persona que ha desarrollado una confianza básica estable puede ver el dinero como una herramienta, un medio para alcanzar sus metas y satisfacer sus necesidades. Su percepción de la seguridad económica no es una función lineal de sus activos, sino que es un estado psicológico de certidumbre. Esta confianza básica, respaldada por un locus de control interno, la creencia de que nuestras acciones tienen un impacto en los resultados, permite a la persona navegar la incertidumbre de los mercados con mayor serenidad. Y acá puede producirse un bucle. Si frente a una situación contamos con un locus de control interno que no se encuentra lo suficientemente fortalecido, podemos caer a menudo en creencias limitantes del tipo no depende de mí, no soy capaz, siempre he sido así, no voy a cambiar, etc. Lo que nos lleva a la inacción o incluso a la ceguera de ni siquiera considerar que tenemos el control o el poder sobre nuestro medio para modificar ciertos estados que nos generen o incomodidad o padecer. Esto hace que nos quedemos con los esquemas que gestamos en la infancia sin trabajar en ellos y sin considerar la flexibilidad necesaria que posibilita el cambio y la adaptación. Podemos caer en generalizaciones o lo que se llama un locus de control externo, que es la creencia de que los eventos de la vida son determinados por factores ajenos a uno mismo, como la suerte, el destino o las acciones de los demás. Este estado de inacción a menudo se le llama, según la teoría psicoanalítica, estado de inhibición, que significa una restricción o limitación de alguna función del yo, como actuar o pensar, que se hace para evitar la angustia de un conflicto interno, o, desde la perspectiva de Erik Erikson, para no activar o revivir la sensación de desconfianza básica que se originó en las primeras etapas de nuestra vida. Les doy un ejemplo en el que creo que todos podemos vernos reflejados en mayor o menor medida. Hay algunas situaciones o algunos eventos que transitamos con extremas bajas expectativas o de una forma muy negativa porque tuvimos decepciones en el pasado. Suele pasar con situaciones que son magnificadas o idealizadas por los medios de comunicación y la cultura popular, como los cumpleaños, las fiestas, fechas como Navidades, Año Nuevo, donde la realidad no se condice con nuestras expectativas, ya sea porque las mismas son muy altas o porque están teñidas de ficción, imposiciones sociales y culturales, o porque en el pasado la realidad no fue acorde a lo que deseábamos. Esto hace, por ejemplo, que cuando se acerca una de estas fechas, nuestra predisposición es nula, negativa o incluso sentimos dolor, decepción, sentimientos negativos sin razón aparente, a veces difíciles o imposibles de distinguir. Y es porque la psiquis quiere que nos escapemos de esa situación que nos causa malestar. Pero es imposible inhibir un cumpleaños, una Navidad, Año Nuevo. Es algo que existe y ya. Solo podemos aislarnos, no festejarlo, no juntarnos o evitar la situación concreta. Esto puede manifestarse en muchísimos aspectos de nuestra vida que por ahí sí son evitables y por lo tanto nunca nos acercamos a esos eventos, situaciones, acciones que son necesarios para nuestra supervivencia, felicidad o desarrollo. Puede hacer que directamente evitemos tomar cualquier tipo de riesgo por miedo o miedos que no sabemos distinguir. Todo esto genera la desconfianza. Cuando la inconsistencia, situaciones de vulnerabilidad económica y social
o la negligencia impiden el desarrollo de esta confianza, se internaliza una desconfianza persistente. Esta desconfianza se proyecta en el sistema económico y hacia la propia autoeficacia en la gestión del futuro. Este déficit inicial predispone a la parálisis de decisiones en lo que corresponde a las inversiones y a la ansiedad financiera persistente, porque las expectativas del inconsciente son que tarde o temprano todos los recursos se van a agotar. Esta inseguridad básica puede incluso llevar a lo que habíamos hablado antes del locus de control externo. Puede llevar, como ya habíamos dicho, a la inhibición completa de nuestra toma de decisiones y puede perjudicar la planificación a largo plazo. Cuando la confianza básica o fundacional está en crisis, nos toca entender cómo usamos el dinero en ese ambiente de desconfianza internalizada. ¿Y cómo lo descubrimos? Así llegamos al tercer y último pilar de este primer episodio, el efecto espejo y el aprendizaje vicario de Albert Bandura, que si les suena, como ya habíamos dicho anteriormente, es porque ya lo nombré en episodios anteriores de este podcast. Pero eso va a quedar para la próxima vez que nos encontremos. Por hoy vamos a dejar acá, ya que hemos cubierto bastante material, más o menos la mitad de lo que tengo para este episodio. Vamos a evitar la sobreextensión porque es muchísimo lo que tenemos para hablar sobre estos temas, entonces decidí la primera parte dividirla en dos. Si sentís la necesidad de tomar nota de algún concepto, no hace falta que vuelvas a escuchar el episodio. Podés revisar el contenido en el newsletter. El enlace lo tenés, como siempre, en la descripción. Este podcast está disponible en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcasts e iVoox. Si algo de lo que compartí hoy resonó con vos, me encantaría saberlo. Podés dejarme un comentario o escribirme por privado en Instagram. Contame en qué parte del camino estás. ¿Qué contenido te gustaría que traiga a este espacio o simplemente saludar? Me encontrás como psique.fibonacci. Soy psicóloga clínica integral y terapeuta matriculada. Si te interesa consultar por el servicio de terapia virtual, podés consultar la web para saber más o podés pedir un turno. Ambos links te los dejo en la descripción. Gracias por tu escucha. Este podcast no tiene sentido si no toca, aunque sea un poco, la historia de alguien más. Nos encontramos con la segunda parte el lunes que viene.